Hola amigos del canal, hoy estamos en la estación de Chamartín, en la exposición de trenes históricos del Metro de Madrid. Creo que es una exposición que merece la pena, así que vamos a bajar a verla y quedaos hasta el final de este vídeo porque de verdad merece la pena. Queremos dar las gracias a todos los nuevos suscriptores porque nos están haciendo crecer y tener ilusión por hacer nuevos contenidos, tanto técnicos como de viajes, como en este caso estos vídeos sobre el Metro de Madrid. Así que vamos a ver la exposición. La entrada a la exposición comparte este nivel con el andén de la línea 10, que está a nuestra derecha, y ahora a nuestra izquierda entramos en la exposición. En esta foto de la inauguración del Metro de Madrid el 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII, como veis, aparece con los ojos cerrados. Entonces hubo que hacer un retoque manual para que pudiera salir de una forma más agradable en los periódicos de la época, y le pintaron los ojos abiertos. Pero no solamente esa fue la única vez que se retocó la fotografía, porque hubo que añadir la figura de uno de los ingenieros artífices del metro, Antonio González Echarte, que no aparecía en la toma inicial junto al rey. Nada más entrar en la exposición nos encontramos con este andén y lo que tenemos a nuestra izquierda son los coches tipo Legazpi, que se denominaron L3, L4. Son unos coches que tienen 4 accesos. Ya veréis que esto es importante porque esto lo fueron cambiando con el logo de Metro Madrid, que este ya no es el primer logo. Vamos a ver cuál fue luego el primero. Y bueno, dentro tenían un suelo que era poquito rugoso para que no escurriese, y los asientos pues ya veis que eran bastante frugales. Tenían todavía, lo podéis observar, las salidas arriba, como si todavía llevasen, nunca lo llevaron, pero era la herencia de aquellos coches de tren que tenían las luminarias de gas y necesitaban tener la salida de gases, pero estos siempre funcionaron con bombillas. Hay cosas tan características como dejen salir, el cartel, si nos vamos dentro, se prohíbe terminantemente sujetar las puertas. Cosas muy características y que yo he tenido la suerte todavía de que cuando era pequeño poder montar en estos coches tipo Legazpi. Las subseries L3 y L4 conformaron las primeras de los coches conocidos como Legazpi entre la inauguración del metro en 1919 y 1955. En concreto, los de la subserie L5 entraron en servicio a partir del 55 y fueron de las primeras unidades motor-motor que se dieron de baja en el año 90. Para facilitar su identificación empezaron a verse a partir de la 500. Su puesta en circulación fue para las líneas 2 y 3, que había mayores pendientes. Por eso se conformaron como trenes con motricidad reforzada. Eran de gálibo estrecho y de un ancho de vía de 1445 milímetros. Tenían 4 puertas y capacidad para 12 viajeros sentados y una velocidad máxima de 55 km/h. Durante nuestra visita a la exposición de los coches históricos también nos encontramos con la exposición fotográfica Vestigia, Huellas del Pasado. Es una colección de 88 fotografías, algunas en gran formato, que capturan espacios históricos emblemáticos de la compañía. Las fotografías están distribuidas en el andén, pero también dentro de los coches. A través de estas fotos podemos recordar que el Metro de Madrid se inaugura el 17 de octubre de 1919 por el entonces rey Alfonso XIII y fue el primer ferrocarril metropolitano de España. La primera línea, conocida entonces como la línea del Metropolitano Alfonso XIII, cubrió el recorrido ida y vuelta entre Cuatro Caminos y la Puerta del Sol. El recorrido original eran más o menos unos 3,5 kilómetros que hacían en unos 10 minutos. Aquellas primeras 8 estaciones fueron Cuatro Caminos, Ríos Rosas, Martínez Campos, la que actualmente es Iglesia, Chamberí, que es la conocida como la estación fantasma que está entre Iglesia y Bilbao, Hospicio, que es la actual Tribunal,
Red de San Luis, la actual Gran Vía y Sol. Los impulsores del proyecto, después de muchas vicisitudes, fueron los ingenieros Miguel Otamendi, Antonio González Echarte y Carlos Mendoza, que hicieron la sociedad Mengemor, que dio origen al Metropolitano. El diseño arquitectónico fue a cargo de Antonio Palacios. El segundo tipo de coches que vamos a ver en este vídeo son los tipo Ventas y los tipo Quevedo. Los coches de la serie Ventas, el R103, R de remolque, se construyeron entre 1923 y 1925. Los de la serie Quevedo, el M122, M de motor, son un poco más tardíos, entre 1925 y 1931. Ambos han estado en servicio hasta el año 1989. Los tipos tipo Ventas Quevedo tienen uno de los distintivos que más me gusta. Hemos visto los anteriores que tenían el logo de Metro Madrid aquí. Estos todavía tienen el escudo real de Alfonso XIII, de la monarquía, que como ya os hemos explicado, fue uno de el rey, el mismo rey, fue uno de los artífices de que pudiese salir adelante el proyecto del metro. Bueno, pues todos los coches tipo Ventas y Quevedo llevaban los escudos reales, tal como es este, en todos los coches. Y es un detalle con este rojo Burdeos que queda preciosísimo. Ambas series estuvieron destinadas a la línea 2, que en 1929 llegó hasta la glorieta de los Cuatro Caminos. Eran de gálibo estrecho y para un ancho de vía de 1445 milímetros. Tenían iguales características técnicas. La altura del techo sobre el carril era de 3.435 milímetros y la anchura máxima era de 2.300 milímetros. Además, la longitud entre topes era de 12 metros y medio. Los vehículos eran de 3 puertas, de caja algo más grande que las anteriores series y con capacidad para 24 viajeros, lo que doblaba la anterior capacidad, y la velocidad máxima era de 55 km/h. Se aumentó el hueco de apertura de puertas, así como la ventilación, y se incorporaron indicadores luminosos para el conductor sobre el cierre de puertas, además de simplificarse el acoplamiento mecánico entre coches. Una cosa interesante de la exposición es que veis que aquí tenemos los coches del metro que están entre dos andenes con vías operativas que se espera que en el futuro esto o bien pueda ser utilizado para que se puedan hacer circulaciones históricas, pero además se puede utilizar para ampliaciones de la estación, con lo cual están en vías perfectamente operativas. Y tenemos ahora los primeros coches del metro de Madrid, los tipo Cuatro Caminos, R9 de remolque 9, M9 de motor 9, que se construyeron entre 1918 y 1920. El metro empezó a utilizarse, se inauguró en 1919 y son coches de gálibo estrecho hechos para vía de 1445 milímetros y se caracterizaban, bueno, pues porque tenían un poco ese empaque especial entre un tranvía y un vehículo ferroviario, pero pensado para una incipiente red de metro. Tenían una sola luminaria con un tope que, como veis, por eso lo digo, es muy tranviario. Es un tope que está en el centro, no tiene doble tope. Solían ir incluso adornados en ocasiones especiales y, por supuesto, la inauguración con estas cadenas de tela, que no son cadenas, y tenían la puerta de acceso a la cabina en el medio. Corta. Los coches de la serie Cuatro Caminos son los pioneros y fueron los que estrenaron la red de metro de Madrid. Se construyeron entre 1918, saliendo los últimos en 1920. El gálibo era estrecho para el ancho de vía de 1445 milímetros
y la altura del techo sobre el carril era de 3.435 milímetros, siendo la anchura máxima de 2.300 milímetros. La longitud entre topes de estos coches era un poco más corta que los anteriores, de 11 metros y 750 milímetros. Comenzaron siendo vehículos de 3 puertas y la capacidad era el doble de los que son de serie tipo Legazpi. Estos tenían capacidad para 24 viajeros sentados. Las cajas de los coches eran autoportantes y además totalmente metálicas. Esto era la primera vez que se hacía en España para vehículos ferroviarios. La estructura metálica iba remachada y además quedaba a la vista al no llevar revestimiento interior. La apertura de las puertas en principio fue manual, es decir, era accionada por los viajeros y originalmente las dobles hojas de las puertas eran de madera. El hueco de paso era un poquito más estrecho que en las versiones posteriores, solamente de 120 milímetros de luz, y el suelo era de madera barnizada. Una segunda serie de los coches 4 caminos, fijaos que ya hay una evolución. Ya tienen doble luminaria, ya tienen un tipo de enganche diferente. Este es el R6 y le acompaña el M6. Tenían una peculiaridad. Se quiso hacer esta serie para que en días de baja ocupación pudieran circular aislados en vez de en pareja, con lo cual tenían, estos ya no porque han sido reformados, pero tenían una cabina de conducción a cada lado. Es decir, esta que estáis viendo y asimétricamente en el otro testero tenían otra, aunque ahora vamos a ver que ya ha desaparecido. Estos son los coches que yo pude ver todavía en mi más tierna infancia porque estuvieron circulando hasta bien entrados los años 80. De estos coches 4 caminos de segunda generación se contrataron 11 coches motores, de los cuales solo 6 de ellos se pudieron llevar a cabo porque no se consiguieron los motores suficientes de tracción. Estos coches, y en todos los construidos hasta 1932, la estructura seguía siendo metálica y remachada. Eran vehículos de 3 puertas y con capacidad para 15 viajeros sentados, es decir, se disminuyó sensiblemente la capacidad para viajeros sentados. El techo seguía disponiendo del internón central para ventilación y la iluminación era con lámparas incandescentes protegidas con tulipas de vidrio. Los coches que se están exhibiendo aquí tuvieron algunas reformas posteriores y estos cambios se pueden observar claramente en su interior. Otra diferencia de esta segunda tirada de coches 4 caminos es que, fijaos que aunque no se podía, lo hacíamos. Nos íbamos de coche a coche cuando estaban abiertas las puertas y además en los enganches tenían esta rejilla. Pues bueno, yo supongo que justamente para eso, para evitar que hubiese algún accidente. Además podéis ver, vamos a cerrar un primer plano, los pantógrafos son bastante diferentes a los de la primera serie de coches 4 caminos. Ahora presentamos los que se llaman coches tipo Salamanca. Se construyeron entre el año 42 y el año 44. Y estos también se caracterizan porque están remachados. Fijaos una diferencia con respecto a los otros. La segunda serie del 4 caminos, doble luminaria, pero os acordáis que los que hemos visto antes, la cabina de conducción era la mitad del testero. Aquí la cabina es todo el testero, aunque sigue siendo igual de incómoda, ¿vale? Pero la cabina ya es todo el testero. Son un poquito más modernos, estuvieron en circulación hasta el año 1990, algunas de las unidades. Los coches tipo Salamanca del Metro de Madrid fueron construidos por las empresas CAF y Euskalduna. Circularon desde los años 40 en la línea 4 y debido a la posguerra tuvieron un estilo más sobrio que sus predecesores. Sin embargo, tenían una conducción semiautomática y además permitía a los viajeros ver las vías desde un cristal panorámico frontal, marcando una etapa de modernización austera en la red. Entraron en servicio en concreto en el año 1943, coincidiendo con la expansión que se hizo en la línea 4, que iba desde la estación de Argüelles hasta Goya.
Aunque era más funcional que los modelos anteriores, como hemos dicho, tuvieron algunas innovaciones. Esta innovación fue la conducción semiautomática, eliminando la cabina tradicional, y además eran composiciones de 17 pares, motor y remolque, con lo cual se hicieron 34 coches. Y finalizamos nuestro recorrido, al menos hasta el material que tienen ahora, que se llaman coches de la serie 1000, y empezaron a prestar servicio en el año 1965-66, en principio en la línea 2, aunque luego pasaron a otras líneas. Fijaos que aquí hay un cambio de librea, se cambia radicalmente a librea verde, blanco roto o color crema, con una línea muy sutil en negro, y aquí ya la luminaria da vamos a decir, un salto cualitativo más moderno. Fijaos que ya tiene estos faros un poco más tipo coche, ¿no? La topera, no tienen toperas, pero tiene como un testero redondeado, y se accede a la cabina de conducción, se puede acceder tanto desde fuera como desde dentro de la unidad. Tienen también aquí estas luminarias rojas de cuando van en sentido inverso a la marcha, y en particular este es el coche motor 1121. Estos coches de la serie 1000 comenzaron a prestar servicio en la línea 2 entre agosto de 1965 y julio de 1966, aunque posteriormente se fueron extendiendo a otras líneas, primero la línea 4 y finalmente pasaron a la línea 5, donde estuvieron prestando servicio hasta su retirada definitiva en el año 2002. Todos ellos se construyeron entre 1965 y 1973. Eran de gálibo estrecho y el ancho de vía seguía siendo 1.445 milímetros, con una altura de techo sobre el carril algo menor que sus predecesores, 3.363 milímetros. La anchura era de 2.300 milímetros y una longitud entre topes que estaba entre otras series que ya hemos visto. En esta ocasión eran de 14 metros y 848 milímetros. Los vehículos eran de 4 puertas y la capacidad para viajeros sentados de 24. Sin embargo, se aumentó la velocidad máxima hasta 65 km/h. El interior de las cajas de estos coches tiene planchas metálicas forradas de material plástico lavable, que originalmente eran de color verde claro y luego fueron color ocre. Las formas de los huecos estaban directamente inspiradas en el metro de Nueva York, y las dimensiones eran algo menores a sus compañeros de la serie Legazpi y tenían las esquinas suavemente redondeadas. Y ya terminamos el vídeo de hoy, esperando que os haya enganchado un poquito el mundo del metro para indagar sobre los orígenes del metro de Madrid. Estos no son todos los coches, son lo que se llaman los coches clásicos. Los aficionados al metro esperamos que haya una segunda entrega de coches más modernos. Como os hemos dicho antes, compartimos en esta exposición el andén con la línea 10, lo cual está, pues yo creo, muy bonito, porque estás viendo la exposición, pero estás oyendo los sonidos del metro y cómo la gente va y viene. Entonces yo creo que en ese sentido es una exposición muy lograda. Os esperamos en el próximo contenido. Gracias por suscribiros a nuestro canal. Si os gusta, le dais un like, y si tenéis alguna sugerencia para nuevos vídeos, os lo agradecemos. Nos vemos en el próximo.